Bienvenido a un viaje más allá de la creación que conoces. El universo guarda secretos que no imaginas, creaciones paralelas, dimensiones ocultas. La Biblia es la llave, y aquí abrimos la puerta. La Biblia cita nombres, entidades, batallas, funciones y más, de seres muy distintos a la creación humana. El mismo Dios que creó en nosotros los sistemas que funcionan a la perfección y armónicamente, es quien creó los planetas y las galaxias. El que creó los pequeños organismos apenas perceptibles a través de un microscopio, hizo también a los ángeles, como los conocemos, y otras muchas criaturas más que, aunque citadas en la Biblia, a veces parecemos ignorar por no caber en nuestra comprensión. Estamos limitados al espacio y al tiempo. Antes de nuestro principio, el Dios Todopoderoso estableció los límites. Leemos en el primer versículo de toda la Biblia: en el principio, se establece el tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Pero mucho antes que nosotros existiéramos, hubo otras ecologías, otras formas de vida, otros comienzos. Algunos teólogos se refieren a esto como el año cero o Génesis cero. El libro de Job menciona al menos dos diferentes creaciones que nos anteceden: los hijos de Dios y las estrellas de la mañana. El capítulo 37 hace referencia a esos seres quienes parecían regocijarse al ser testigos de la magnificencia y grandeza de Dios, del cuidado de hasta el más mínimo detalle de todo lo creado en esta tierra. Fue como presenciar una sinfonía, una cadencia perfecta de color y belleza. Vieron cómo se alzaban los montes y cómo nacían los ríos y se desplegaban sus brazos para alcanzar el mar, como de las flores brotaban los colores y ellos aplaudían extasiados. Pero ¿quiénes son estos seres? ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus funciones? La Biblia menciona algunos nombres y con ellos podemos deducir sus características. En Salmos y Apocalipsis se menciona que se cuentan por millares de millares. Si pudiéramos deducir la función por los nombres y otras características, algo así sería su tipificación. Guerreros, como Miguel, mencionado en el libro de Daniel como el que contendió en las alturas a fin de poder traerle el mensaje de Dios. Mensajeros, como Gabriel, quien aparece al sacerdote Zacarías y a la misma María, madre de Jesús. Carros de Dios, usados para las batallas libradas en reino espiritual cuando David peleaba contra los enemigos del pueblo de Israel en el reino natural. ¿Y qué de aquel épico carro de fuego que se llevó al profeta Elías? Adoradores. ¿Quién no conoce la historia del nacimiento del niño Jesús, en el que un coro celestial aparece a unos sencillos pastores en medio de la noche tan solo para alabar a Dios en las alturas y declarar paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, servidores, citados en los evangelios cuando después de un ayuno de 40 días, Jesús desfallecía después de ser tentado? Aquellos que según el libro de Hebreos están al servicio de los herederos de la vida eterna. Serafines, aquel serafín que purificó al profeta Isaías con un carbón encendido del altar de Dios. Querubines, después de la caída y de que el hombre fuese expulsado del huerto del Edén. Un querubín es el guarda del lugar con una espada encendida. Grigorio, vigilantes, en el libro de Daniel son mencionados como una especie de jurado que emite una sentencia en contra del rey Nabucodonosor. En el libro apócrifo de Enoc se habla muy ampliamente de ellos y su participación. Hijos de Dios, Ben Elohim, mencionados en Job como testigos junto con las estrellas del alba, de la creación y como miembros de un consejo celestial. Estrellas del alba, testigos de la creación del mundo. 24 ancianos, mencionados en Apocalipsis, sentados en tronos alabando a Dios día y noche. 4 seres vivientes, en Apocalipsis, también se presentan adorando alrededor del trono. Dioses, con minúscula, los poderosos de la tierra. El Salmo 82 declara que viene su fin. Probablemente se refiera a las entidades como las nombradas en Daniel: príncipe de Persia, príncipe de Grecia y otros quienes han ejercido dominio sobre la humanidad a través de los tiempos estableciendo culturas. El término arch como en arcángel se refiere al jefe sobre cada especie. Es más un título que una categoría. Los ángeles tienen inteligencia y capacidad de decisión. Segunda de Pedro, son eternos, aunque tienen un principio. Nehemías 9. Mateo 22. No pueden crear nada por sí mismos, pero pueden usar los elementos creados por Dios para un propósito. Tienen dominio sobre la naturaleza, pero restringido. Incluso pueden realizar milagros falsos del lado de las tinieblas. Primero de Tesalonicenses 2. Tiene la capacidad de transformarse de manera que pueden parecer seres humanos e incluso comer y beber.
Génesis 18. De acuerdo con el controversial capítulo 6 de Génesis, incluso han podido reproducirse al mezclarse con una especie diferente a ellos como lo es el ser humano. Si bien Jesús cita que en la resurrección seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, al parecer hacía referencia a cierto tipo de ángeles, pero no a su totalidad. El golpe de estado y la rebelión de la tercera parte de los ángeles. Hablemos de Luzbel. El capítulo 28 del libro de Ezequiel describe a la perfección un suceso. Aún los más escépticos teólogos reconocen la descripción como propiamente de Satanás en sus orígenes. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Las características de este ser difieren del resto, ya que es llamado rey el sello de una obra maestra según la versión Jerusalén de la Biblia, es decir, un prototipo. Perfecto en sabiduría y en hermosura, habitaba en Edén el huerto de Dios. Fungía como sacerdote de acuerdo con las vestiduras que se describen similares a las de los sacerdotes levíticos. Era un instrumento musical. Ejecutaba al mismo tiempo ritmo y melodía. Tenía las habilidades de un querubín protector. Era un guerrero. No se consumía con el fuego. Probablemente debido a su cercanía con Dios le proveía de santidad como la zarza. Era un empresario que realizaba negocios en el cosmos. Su caída, a causa de su gran éxito y de la adulación que recibió, se llenó de iniquidad. Se corrompió su corazón a causa de su belleza y su sabiduría. Él era el portador de la luz, pero no la fuente. Confundió el esplendor que tenía con la gloria que solo le pertenece de Dios. Pensó que podía ser igual a Dios y ese fue su pecado y su fin. El juicio. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes, te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios, por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible, y ya no volverás a existir. Jesús cita en el libro de Lucas: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La tercera parte de los ángeles. El libro de Apocalipsis en el capítulo 12 describe una batalla en la que el dragón, también llamado la serpiente antigua, arrastra a una tercera parte de las estrellas con él. En Génesis, la tierra está cubierta por tinieblas. Después de ser despojados de la luz de Dios, los ángeles caídos son esas tinieblas. Los ángeles de Dios son luz y de esta forma se establece una marcada división entre dos reinos. Aún así, la palabra sostiene que Satanás se disfraza como ángel de luz. De ahí la importancia de ser conscientes del mundo espiritual que nos rodea y del don de discernimiento que es necesario para resistir al mal. Siguiendo el rastro de estos seres a través de la Biblia, no son pocas las referencias que encontramos y las historias son fantásticas y reales. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si partimos de la premisa de que Dios no hace nada mal, algo sucedió entre el primer y segundo versículo, algo que explicaría la edad de la tierra y los hallazgos de restos de criaturas y edificaciones más antiguas que la propia Biblia. Esta creación, la humanidad como la conocemos, encaja perfectamente con la narrativa bíblica. Según esta, nuestra civilización no es más antigua de 6.000 años. La palabra de Dios se explica a sí misma, y seguiremos las huellas trazadas en la Escritura para comprender nuestro origen y nuestro destino. Comencemos con Génesis 3.
una serpiente astuta más que todos los animales. ¿Acaso era posible para Satanás poseer a los animales creados por Dios? ¿O es que tenía la capacidad de transformarse? Independientemente de sus cualidades y conocimientos, era en el hombre, en quien el Creador había depositado la autoridad máxima sobre la tierra. Dios les dijo: enseñorear, sojuzgad la tierra. Eso incluye a todos los reinos, animal, mineral, vegetal y a los despojos angelicales que ya una vez la habían desordenado. El orgullo de Satanás no podía con eso. Tenía que encontrar la manera de hacerlos fallar. Su plan consistió en engañar a Eva y ésta lo llevaría a la cabeza. Es el mismo antiguo plan ejecutándose en nuestra era. Satanás va tras la iglesia de Cristo. Él trata de engañar a la generación bendita que puede tener comunión con su Creador, envilecer a causa del pecado la relación orgánica y natural con el Dios que nos creó. Si la maldición para la serpiente después de engañar a la mujer fue que se arrastraría y comería del polvo de la tierra, entonces la descripción de el dragón y la serpiente antigua de quien habla el libro de Apocalipsis no podía ser menos precisa. Ya sea que hubiese poseído a la serpiente o que se hubiese transformado en una de ellas, Satanás se ganó a pulso el nombre con el que un día verá su fin. Génesis 6. Viendo los hijos de Dios, Ben Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. La Biblia los llama Nefilim, o gigantes. En realidad, son una raza híbrida. La corrupción de la genética humana tal como Dios la había creado fue tal, que Dios decide acabar con la humanidad. Un hombre, Noé y su familia construyen el arca de salvación. Sin haber cita bíblica que sustente lo siguiente, pudiera ser que la labor colosal de la edificación del arca haya sido posible con intervención sobrenatural, es decir, de seres al servicio de Dios y de quienes han de heredar la vida eterna. Génesis 19. Después de visitar a Abraham con un mensaje, ángeles se dirigen a la ciudad de Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, y a su familia. Entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. En esta historia, ángeles entran a la ciudad más perversa de la época, una ciudad pagana donde se practicaba la sodomía, relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Tanto jóvenes como ancianos participaban en el desenfreno, pederastas y relaciones incestuosas. Pero porque esos hombres perversos reconocieron que esos varones eran de otra especie, sus mentes retorcidas habrían sido quizás visitadas anteriormente por ángeles de las tinieblas. El libro de Enoc hace referencia a toda la maldad en la tierra que fue adoctrinada por ángeles caídos. En el relato se confirma cómo la contaminación acabó con la familia de Lot. Se mencionan hijos y yernos que se negaron a dejar la ciudad. La esposa quien volvió la mirada atrás y se convirtió en estatua de sal. Y por último, las hijas de Lot quienes emborrachan a su padre y tienen relaciones incestuosas con él. Definitivamente estas dos ciudades tienen el sello característico de una incursión demoníaca. Y el remedio a la contaminación espiritual de este tipo lo veremos a lo largo de las Escrituras una y otra vez. El Señor ordenaba: no dejes a ninguno con vida, extermínalos a todos, bórralos de la tierra. Génesis 28. La escalera al cielo, un portal dimensional. Jacob estaba huyendo cansado y temeroso. Una noche, al quedarse dormido en medio del desierto, apoyó su cabeza sobre una piedra, y entonces ocurrió lo inexplicable. En un instante, lo visible se rompió, y ante sus ojos se abrió un portal al mundo espiritual. Jacob vio una escalera inmensa que nacía en la tierra y se alzaba hasta perderse en el cielo. No era una construcción común, sino una puerta celestial. Ángeles subían y bajaban por aquel camino, como mensajeros que cruzaban entre dos mundos. Y en lo alto, en el resplandor eterno, estaba Dios mismo. Lo que Jacob contempló fue más que un sueño. Fue la revelación de un paso oculto entre lo humano y lo divino. Un recordatorio de que la tierra no está aislada, sino conectada con realidades invisibles.
Si lo pensamos, aquella escalera podía asemejarse a las pirámides de civilizaciones antiguas, o los famosos megalíticos que parecieran intentar imitar esa conexión vertical entre la tierra y el cielo. Estructuras colosales que parecían tocar lo divino, símbolos de ascenso hacia el misterio. Y no podemos olvidar la Torre de Babel, donde los hombres, unidos en orgullo, buscaron abrirse camino hacia lo prohibido. Buscaban abrir el portal, traspasar el límite para la humanidad. Esa torre fue derribada, pero el acceso al reino espiritual es tan real como ilegal. Los ángeles caídos tienen el conocimiento. A medida que el tiempo del fin se acerca, se exponen estas verdades y lo oculto sale a la luz. Jacob no construyó nada, simplemente fue testigo de que los cielos podían descender hasta la tierra. Ese momento fue tan impactante que Jacob exclamó: "Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo". La escalera no era solo un símbolo, era una puerta abierta, un anuncio de que lo sobrenatural está más cerca de lo que creemos. Fue la confirmación de que los portales se revelan, para bendición de algunos y para maldición de otros.